¿Qué mejor lugar que contar la historia que donde sucedió la historia? ¿Qué mejor espacio para contarlo que donde sucedieron tantas cosas como es la ciudad de Toledo? Por eso, siendo conscientes de dónde estamos, de la ciudad en la que vivimos, y para tratar de dejar un legado a las futuras generaciones, queremos ser capital europea de la cultura en el año 2031, además con un lema muy similar al que hoy titula tu conferencia. Hoy es Mujeres que iluminaron la historia de Toledo. Nosotros queremos volver a ser luz de Europa, como ya fuimos en otros momentos de la historia. Ya son miles de toledanos los que han pasado por estas conferencias, decenas de miles de españoles que han podido, y españoles del otro hemisferio, de personas fundamentalmente iberoamericanos, también de Norteamérica, que han podido disfrutar de las distintas conferencias que han tenido lugar aquí en Toledo gracias a las redes sociales y al canal de YouTube. Y nos queda una para terminar esta primera temporada, que será el próximo día 4 en la Academia de Infantería, con Augusto Ferrer Dalmau. Repasaremos la historia de España a través de sus pinturas, a través de sus cuadros. Yo sin más, deseándoles que tengan un feliz rato y un rato muy agradable, y agradeciendo que estén aquí en un día tan complicado como se ha puesto a la tarde. Luis Zueco también vino con la lluvia, hoy nos trae también algo de lluvia a Almudena. Siempre es de agradecer en una ciudad a la que le hace falta mucho el agua y una provincia que le hace falta mucho el agua, pero es verdad que esto nos complica un poco más las cosas. Pero en cualquier caso, muchísimas gracias por estar aquí, por ser fieles a la cultura, por ser fieles a este ciclo de novela histórica que está dejando ya una huella muy positiva. Muchísimas gracias y paso la palabra a don Antonio Pérez Henares. Bueno, pues gracias, alcalde. Gracias, Almudena. Es un placer tenerte aquí. Y para mí es doble. Almudena y yo somos, ante todo, amigos. Y hoy íbamos echando las cuentas y ya va para 30 años. Ella sigue estando jovencísima, yo cada día más carroza. Pero la verdad es que tenía que venir a Toledo por muchas razones. Primero porque es una escritora. Yo soy amigo de la escritora y de la persona. La duquesa es importante, pero para la historia. Aunque algo les contaré de esa duquesa. De entrada, lo más increíble es que nunca lo parece, precisamente porque lo es desde hace 20 generaciones. Es una cosa que se nota bastante. Almudena, así al natural me han dicho muchas veces, pues no parece duquesa. Y digo, porque lo es, claro. Bueno, ¿Eh? no, es que cada uno es como es, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, yo la conocí a raíz de la publicación de su primera novela, La Éboli. Yo salgo, soy el malo, Antonio Pérez. Claro. A partir de ahí se creó entre nosotros una fuerte amistad que dura hasta hoy y hasta siempre, eh, porque ella es ante todo una extraordinaria escritora, y lo recalco. Les diría que aparte de la Éboli, tiene una obra muy larga, pero yo siempre me detengo, aparte de la Éboli, hay dos novelas donde ella se ha adelantado muchísimo a otros novelistas y ha abierto muchos caminos. He ido a elementos de la historia de España que estaban desconocidos. Una de sus novelas es Los Ángeles Custodios. Narra la expedición de Balmis llevando la vacuna a todo lo que era el mundo hispano, donde estaba una enfermera llamada Isabel Zendal. Lo demás, lean la novela. En el 2005, Chani, mucho antes Sí, de que todo el mundo supiese por quién eso. era Isabel de Zendal. Esa novela dio lugar a otras novelas. No mucho, no hace mucho, otra, su última novela, La Virreina Criolla, ha trazado la vida de Gálvez a través de su mujer, y también hemos tenido luego una gran proliferación. O sea que explora territorios que son novelísticamente muy potentes. Les digo que tienen otras novelas. Yo voy a acabar diciéndoles que es toledana. Almudena es toledana, es más, es la que va a reposar aquí para la eternidad. Porque esta señora tiene reservada ahí, justo ahí en la catedral, están las tumbas de sus antepasados. Porque es la duquesa del infantado, esto es la heredera de la casa Mendoza, del gran cardenal, y ahí esa cripta, pues creo que tiene un sitio reservado para cuando nos llegue la hora que no hay remedio de evitar. Ella por lo menos tiene asegurado el nicho.
Y sin más, y con esta broma les dejo para que nos hable de lo que bien sabe. Almudena, como hemos entrado por detrás, verás, si hubiéramos venido por delante, ella si viene por aquí se va encontrando continuamente familiares. Una la tienes en la plaza, una que no lleva el apellido Mendoza, pero que tú sabes que lo La es. comunera. Exacto. Ahora se lo cuenta a ellos y yo me callo. Muchas gracias. No podemos a todo esto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Feliz de estar en Toledo, porque siempre que vengo es para algo que a mí que me causa muchísimos, me enarbola, me causa muchísimos sentimientos. Bueno, entre otras cosas porque vengo a enterrar a todos, a mi hermano Íñigo, que se quedó allí en la avioneta aquí cerca y está enterrado en la catedral, a mi padre, a mis abuelos, bisabuelos. Acabo de estar, porque están rodando el arzobispado reportaje muy bonito en la catedral, que verán el año que viene, si Dios quiere, o al siguiente, y he estado precisamente grabando en la cripta del condestable don Álvaro de Luna. Aquí en Toledo he estado muchas veces enterrando a los míos, he estado muchas veces, creo que ha salido publicado en La Tribuna, el día que me dieron, mi primera protagonista va a ser María de Molina, mujeres que iluminaron la historia. En Toledo las hay a cientos. Yo me sentaba a preparar esta conferencia y decía, pero qué barbaridad, si no solo las que yo he tratado, que tengo 22 protagonistas, pero por ejemplo en la vida privada del emperador hablan 16 mujeres del emperador Carlos V, cada una en el momento que convivió con él, ¿no? Bueno, Toledo, aquí estaba Santa Teresa, la gran enemiga de mi maravillosa Éboli, que ya sabemos cómo se puso de moda crear conventos, y el primero lo crea aquí, pues se lo llevó a Pastrana a crear y se acabaron enfadando. No voy a contarles las historias de todas, pero sí de cuándo pasaron por aquí. He intentado centrarme un poco cuando pasaron por aquí. Y mi primera protagonista fue María de Molina, primero porque tengo ese recuerdo cuando, no sé si habrán leído el periódico, pero vamos, yo estaba nerviosísima con Juan Eslava Galán y era el primer premio importante que yo me presentaba literario. Y estábamos cenando todos, ahora lo paso. ¿Qué dices esto? Bueno, ahora me siento. Estábamos cenando todos debajo de la tumba de Garcilaso de la Vega, antepasado mío también. Entonces yo en silencio, teníamos un número 25 en la mesa, era la mesa número 25, yo nací el 25 de junio, es un número, todo iba y estaba muy nerviosa. Sabía que había quedado finalista entre 6 obras. Bueno, para hacer la historia corta, yo decía, Garcilaso, ayúdame, Garcilaso. Gané el premio con María de Molina. Para mí fue emocionantísimo. Fue una novela que a mí me costó muchísimo escribir porque son 54 personajes y decía yo, ay madre mía, se me van a perder, que yo no hago ensayo histórico, que huyo, lo leo, el ensayo histórico lo leo sin parar, pero yo huyo del ensayo histórico, yo lo que quiero es crear una historia amena. Y María de Molina era pues esa reina que fue 3 veces reina, con su marido, con Sancho IV el Bravo, se casó aquí, en Toledo, por eso la elegí. Con Sancho IV el Bravo, luego fue reina cada vez que se iba a la Reconquista, su marido, ella se quedaba de regente. Luego fue regente con su hijo, con Fernando IV, el que pasa la historia como el emplazado, y luego con Alfonso XI. Era la nuera de Alfonso X el Sabio. No se asusten. No se asusten, por favor, porque voy a cubrir bastantes años de la historia, pero no se asusten. Yo voy a intentar ser, igual que metía 54 personajes y cada uno iba con un apodo, porque eran unas guerras intestinas entre nobles tremendas, los infantes de la Cerda, la reina Violante queriendo quitar la corona a Sancho IV el Bravo. Recurría a los apodos, el cojo, el manco, el tuerto, el tartamudo, que eran los que tenían. Y así el lector no se me perdió en los 54 personajes, creo. Tienen ahí a María de Molina, si se quieren aventurar siempre pongo un árbol genealógico para que no se pierdan. María de Molina pasa en Toledo muchas veces, muchos momentos de su vida, pero el momento más importante de su vida fue, y me voy a centrar en los momentos de Toledo, luego la vida de cada uno lo investiga cada uno si le apetece, cada lector si quiere. Ella se casa con Sancho IV el Bravo,
a pesar de que él ya estaba comprometido con la Moncada y no recibió, eran primos, y no recibió la bula papal jamás, nunca. Bueno, la recibió al final, pero le costó mucho. ¿Qué pasaba en esa época, en la Edad Media? Pues que los hijos que tenías eran legítimos. Y los hijos ilegítimos no eran como ahora, no tenían derechos sucesorios. Además, Sancho IV era el segundo hermano, el segundo hijo de Alfonso X el Sabio. El primero había muerto y tenía los infantes de la Cerda, había tenido hijos antes de morir, y ahí se crean unas guerras tremendas. No les voy a aburrir, pero vamos a ver alguna diapositiva. Estas son tres, bueno, porque todos mis libros se han reeditado una vez y otra vez y otra vez. Venía yo hablando con Chani y la verdad es que en Escritores por la Historia, los que estamos desde hace mucho tiempo, reeditamos y reeditamos. Y yo siempre odio que hablen de un libro como si fuese una novedad. Un libro bueno no es una novedad. Seguirá vivo toda la vida, cada vez que un lector lo coja. Juan Eslava Galán dice que una vez que nosotros publicamos un libro, perdemos la posesión sobre él y ya es de todos los lectores. Ahí está María. María fue reina regente 3 veces, tuvo la gran sabiduría de aliarse con los concejos, y estamos hablando de una reina medieval, en contra de la nobleza, es decir, con el pueblo en contra de la nobleza, y consiguió grandes cosas con ello. Pero ella llegó en ese cuadro que es del siglo XIX, pero ella llegó a encontrarse las puertas cerradas de algunas ciudades cuando les iban a jurar en cortes, sobre todo a su hijo, a Fernando IV el Emplazado. Sancho IV, perdón, porque se me ha quedado un poco, no sé cómo lo hemos puesto en el ordenador. Sancho IV el Bravo. Sancho muere muy joven, se casan aquí en Toledo, todos hacen la farsa, les casa un sacerdote, pero en realidad no se pueden estar casando porque no tienen bula papal. Al final lo consigue, ¿eh? Solo les digo que al final le cuesta mucho, pero al final lo consigue. Batallas constantes, ella se quedaba aquí en Toledo. Las cortes eran itinerantes, ya lo sabemos, pero ella se quedaba en Toledo y Sancho bajaba siempre al sur en épocas de verano, porque en invierno se embarraban los caminos a la Reconquista, la Reconquista, la Reconquista. Aquí pueden ver un mapa de lo que era España en ese momento, en la época de María de Molina. Estamos en el siglo XIII, nada más y nada menos. Voy a ir rapidito, no se angustien, pero podemos ver lo que era todo Castilla, Navarra, Aragón, y lo que se iba, lo que iban, todo eso está reconquistado ya y queda el reino de Granada abajo. Está Alfonso X, ya sabemos que Fernando III el Santo conquista Sevilla y Alfonso X ya estaba viviendo en Sevilla. Aquí tenemos al suegro de María, con el cual no se llevaba demasiado bien, y de hecho se enfadó más de una vez con Sancho, con su segundo hijo, en defensa de los infantes de la Cerda, pero ya sabemos que los descendientes de los infantes de la Cerda, y esto es un chascarrillo de cotilleo, son los Medinaceli, que los habrán visto en los papeles de la prensa rosa. Bueno, pues durante muchos años colgaban un muñequito de la ventana, hasta el siglo XIX, la familia, los sucesores, colgaban un muñequito de la ventana colgando a Sancho IV el Bravo. Era colgando como diciendo, si es que tú nunca fuiste rey, teníamos que haber sido nosotros. Pero en fin, esa es la historia. Ella, en las Cortes, en 1295, iba con su hijo, porque es que era tremendo. O sea, inmediatamente quería venir algún noble, quería desplazarlo o defendían a los infantes de la Cerda en contra de ellas. Alfonso XI. Fernando IV el Emplazado pasa a la historia como el Emplazado porque juzga a los Carvajales en una toma que está muy cerca de Jaén y los tira, los condena a despeñarlos. Los condena a despeñar a los Carvajales que se habían peleado entre ellos en un pueblo, entre dos pueblos, y había habido varios muertos. Los reyes juzgaban en aquella época. Los condenan a los Carvajales y cuando los están despeñando dicen, emplazamos al rey para que si esta condena es injusta, en una semana muera. Y a la semana muere. Entonces decían que era Castillo. Por eso pasa a la historia, muere de repente. Nunca sabremos si envenenado, pero este es Alfonso XI, que era su hijo, pero murió. María se hizo cargo de Fernando IV el Emplazado cuando muere Sancho, cuando tenía nada más que 9 años el niño, y tiene que esperar a la mayoría de edad, que era pronto, 14, 15, 16, normalmente en cortas los declaraban mayores de edad. Cuando muere Fernando IV el Emplazado,
queda Alfonso XI y de nuevo María, su abuela, que ya era su abuela, se tiene que hacer cargo del niño. El niño nada más que tiene 1 año. Y tiene, bueno, pues mucho más que hacer todavía que con Fernando. Pero lo consiguió. Consiguió que él se afianzase en el trono y que llegase a ser la cabeza de los siguientes reyes que iban a pasar. Esa fue María. María pasó mucho tiempo aquí, pero también pasó mucho tiempo en Valladolid. Ella crea el convento de las Huelgas Reales, hace el convento de las Huelgas Reales, que muchos lo conocerán, y es donde está enterrada. Aquí tenemos un pedacito de lo que es su enterramiento, que al final es donde quedan nuestros trajes viejos, que lo dije yo el otro día dije yo aquí, mis parientes, no lo siento, mis parientes ya, sus almas estarán en otro sitio, aquí quedan los trajes viejos, los últimos trajes viejos. Tenía que hablar del condestable, que lo tenemos aquí al lado, y de Juana de Pimentel, su mujer, el enterramiento. Es el enterramiento de los condestables de Castilla, que está aquí, en Toledo. Y ahí es donde tengo a todas las mías. ¿Quién fue la mujer que pasó por Toledo y que iluminó Toledo cuando él era el gran valido? Es que don Álvaro de Luna es increíble, porque pasó de ser lo más alto, que fugaz es la política, a de repente lo último. ¿Cómo quedó? Este es el juicio, decapitado. Di una conferencia en el Senado, que me llevó Chani, sobre este cuadro. No, este ya está muerto. Bueno, le despojaron de todos sus bienes, el rey le había hecho riquísimo, tenía muchos castillos, muchas tierras, no solamente lo decapitaron, sino que además le despojaron de todos sus bienes y a su mujer la llamaron la triste condesa, porque iba vagando pobrísima, sin nada. Lo tuvieron que enterrar los frailes con los pobres. Luego ya lo trasladaron aquí a Toledo. Sus sucesores lo acabaron trasladando aquí a Toledo, pero a él lo enterraron con él. Y en realidad él fue el que dirigió todo el reinado de Juan II. Y estamos ya en los padres de Isabel la Católica, el padre de Isabel la Católica. Hemos pegado un salto en la historia. Este cuadro es tremendo, que es el que está en el Senado y el que me tocó. Isabel San Sebastián hablaba de la entrada en Granada de los Reyes Católicos y yo decía, qué bonito cuadro. Y yo 1 hora hablando delante de este decapitado. Pero bueno, la novela salió, la conferencia salió bien y la novela de Juana de Pimentel. De ella he hablado en mi novela sobre el Marqués de Santillana, que la voz de la novela es una Mendoza, es Catalina, la condesa de Haro, que también la ven enterrada con unas volutas muy grandes en la Catedral de Burgos, otra Mendoza. Estoy llena de parientes a lo largo y ancho de toda España. Aquí está Juana de Pimentel y detrás tienen el retablo. Y justo debajo, en esa reja que ven ahí, es donde nosotros bajamos y nos enterramos. Que no sé si han bajado ustedes alguna vez, pero en fin. La Beltraneja. Yo después voy a contar chascarrillos, no voy a contar solo historia. Después de publicar Éboli fue impresionante. Yo era abogado en ese momento y entre un poquito de demanda y un poquito de demanda escribía un poquito de Éboli. No sé cómo la escribí, sinceramente. Luego siempre cuento, que es una curiosidad, que tenía 300 páginas y se acaba quedando en 150. Pero hice caso a mis editores, eso te lo he contado alguna vez, Chani. Y tuvo éxito, porque yo decía, estos pichones, era una editorial que acaba de comprar el sello Planeta, estos pichones, que me van a pagar por publicar. Yo decía, pero si yo les pagaría a ellos. Bueno, se hicieron inmensamente ricos, porque Éboli eran 30 ediciones, se tradujo a idiomas como el griego y el turco. Fue impresionante, yo no me lo podía creer. Coincidí con Antonio Gala, me acuerdo, en mi primera feria del libro, pues de esto hace ya 30, ¿cuántos años? Hemos dicho una barbaridad. Y me decía Antonio, oye niña, tú que eres tan jovencita, que sepas que esto no es lo normal, que lo mismo en el siguiente pinchas. Pues es verdad, porque los libros es como todo, nunca sabes por qué has tenido ese éxito. Yo creo que el secreto es que salga del alma cuando estés escribiendo, pero también puede salir del alma y que no le guste a los lectores, no tenga el éxito esperado. ¿Quién fue la excelente señora? La excelente señora se llamaba la Beltraneja en Portugal. La excelente señora era la hija de Enrique IV el Impotente, el hijo, hermano de Isabel la Católica, hermano de Alfonso, y hermanastro, y hija de Sancho IV, de Enrique IV el Impotente. ¿Por qué me lanzo a por ella?
Pues porque mi agente en ese momento me dice, oye, Ayun, léete el libro de Marañón, el ensayo de Marañón sobre la Beltraneja, porque él estudió un poco el cuerpo de Enrique IV el Impotente y ya hay un logtic, hay una cita abajo de los ensayos que te choca mucho. Y ponía en la Biblioteca Nacional, esto ahora se sabe porque ha salido hasta en los guiones de Isabel la Católica que los corregí yo, pero cuando yo publiqué la Beltraneja no se sabía. Hay una nota de abajo, en el ensayo de Enrique IV, donde pone que hubo un viajante que vino, siempre se dice que la historia la escriben los vencedores, pues que vino a la corte de Isabel la Católica y que oyó que la Beltraneja pudiera haber sido hija de una fecundación artificial. No me miren como si estuviese loca. Porque esto ya ha salido y yo lo he metido en los guiones. En Isabel la Católica salió que no lo habían metido. Pero me fui a la Biblioteca Nacional a buscar el documento. Y el documento existía. En latín ponía que introdujeron una canina de oro en la vagina de la reina, con el semen del rey. Y según los estudios de Marañón, decían que Enrique IV, el Impotente, ahí podía hablar de los juglares, porque ya estaba Mingo Rebulgo, un juglar, es que Chani acaba de escribir un libro sobre los juglares, un juglar que ya dudaba de la sexualidad de Enrique IV y de si podía o no podía engendrar, tener hijos. El caso es que la vida no la acompañó. Enrique IV había estado casado, y sintetizo, con Blanca de Navarra durante casi 15 años. Dicen que la repudió, se anuló de ella sin haber sido desflorada. Estos términos son preciosos, ¿eh? Sin haber sido desflorada. Y se casó después con Juana de Portugal. Juana de Portugal dicen que era bellísima, vino con una corte muy divertida de señoritas de Portugal. Una de ellas fue la amante del cardenal Mendoza, que estuvo aquí en la catedral también, con la cual tuvo los dos bellos pecados del cardenal, que la habrán oído hablar de ellos. Era dama de la madre de la Beltraneja. Y además, cuando en un momento dado tuvieron problemas o vivían separados, llegó a tener, cuando los Mendoza se hacen cargo de la Beltraneja, su madre llega a tener 2 hijos más que no son hijos de su padre, que no son hijos de Enrique. Tuvo 2 bastardos que no fueron hijos, con lo cual ayudaba muy poco a esta pobre niña a ser reconocida. Las copas de Mingo Reburgo, los nobles enfrentados y partidarios de Isabel la Católica, primero de Alfonso, que vamos ahora, este es Enrique IV. Todo estos sí que son libros miniados, o sea que no éramos morenos, cetrinos y muy oscuros. Miren Enrique IV cómo era de rubito y de claro. Ahí hay otros cuadros de él, que ahí está más oscuro. Isabel de Castilla era madrina de la Beltraneja y tía de la Beltraneja, hermanastra de Enrique IV. Y su opositora, la farsa de Ávila, cuando coronan al hermano de Isabel, Isabel era la 4ª en la sucesión. Es que Isabel era la 4ª en la sucesión. Tenían primero a la que ha pasado la historia como la Beltraneja, después tenía a este niño, bueno, este es el muñeco que en teoría dicen abajo puto, y entonces que destronan a Enrique IV y ensalzan a su hermano, a su hermanastro, el hermano de Isabel, y luego estaba Isabel, era la 3ª. Bueno, el caso es que él muere de repente, también todos de repente. Mis hijas siempre me dicen, mamá, tú de repente dices de repente y se corta la historia. Digo, pues nada, todo el mundo que imagine. A ver, Isabel, este es el sepulcro del infante don Alfonso, que está en la Cartuja de Miraflores también, que fue el que murió, el hermano de el que tenía que haber sido el rey en vez de Juana. Estos son 3 ediciones y un cuadro de Juana. Juana termina en Portugal, firmando sus días, llega a conocer a Felipe II, conoció a muchos reyes. A posteriori, firma siempre como yo la reina hasta el día que muere. Y hay muchas cosas en esta historia que son muy raras. A mí la Universidad de Lisboa me llama en un momento dado, porque fue número 1 en ventas en Portugal durante mucho tiempo. Y me dice Almudena, ¿por qué no buscamos? Enrique IV sabemos dónde está enterrado. Vamos a buscar a Juana. Bueno, pues Juana en el
terremoto de 1755, me parece que es el gran maremoto, desaparece el convento donde estaba enterrada, con lo cual nunca podremos buscar su nombre y será un enigma que existirá siempre. Nunca sabremos si la Beltraneja fue hija de su padre o no lo fue. Nunca. Es curioso que el padre, con todos los problemas que hubo, reconoció 2 veces a Isabel. Isabel se casa con Fernando, no voy a contar la historia, ya la conocen, en contra de su voluntad, vuelve a reconocer a su hija y al final ella termina primero en un convento en Coimbra y luego en su casa con su propio servicio en Lisboa y apodada como la excelente señora. Fue muy querida en Portugal y fue una mujer muy culta, nunca tuvo hijos, nunca se casó y nunca tuvo hijos. Esa fue la historia de Juana. Aquí está Isabel ya un poco más rellenita y entrada en años. Yo siempre digo que el escritor puede modelar a su personaje y muchas veces me dicen, ¿podemos cambiar la historia? Yo intento no cambiarla. De verdad, intento ser fiel a la historia. Intento descubrir secretos de la historia. Pero también digo que así como Isabel era muy mala en mi historia de la Beltraneja, empezó a ser muy buena en mi historia de Catalina de Aragón, su hija, que es otro personaje, otra mujer que yo trato, la mujer de Enrique VIII, injustamente conocida en España, porque hablamos todos de la Bolena por las Bolenas por el cine, pero con ella estuvo casada más tiempo que con sus otras 5 mujeres, Enrique VIII. Entonces, en la novela de Catalina lo tengo que decir, a mí Isabel es una reina que me encanta, pero claro, todo depende desde los ojitos que se miren y de quién esté hablando, ¿no? Isabel, Toledo. Me he leído para cambiar un poco. Yo Isabel la trato en muchas novelas mías, pero para venir a esta conferencia me he leído la crónica de Hernando del Pulgar, que sabemos que era de aquí también. Entonces habla de las 5 veces más importantes que estuvo ella. Hubo un momento dado, antes de la toma de Granada, voy a decir, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos, es que me ha gustado, porque ahora ya lo tenemos restaurado entero, pero es San Juan de los Reyes, hecho por el arquitecto Juan Guas, que era el arquitecto de mi familia también, y a mí me encantaba Juan Guas. Y bueno, ya sabemos que este convento lo mandan a hacer precisamente por la victoria de Toro contra los portugueses y cuando ya consiguen terminar con la Beltraneja. Es por lo que tenemos en San Juan de los Reyes aquí en Toledo. Y bueno, aquí en Toledo, Isabel, no voy a contar nada nuevo. Tiene a Juana, nuestra maravillosa Juana la Loca, apodada por la historia, la llega a tener. Nombra a su hijo, al único hijo que tiene, pero que no llega nunca a reinar, porque lo llega a entronizar, a nombrar sucesor en las cortes de Toledo. Y aquí en Toledo vive muchas cortes, Isabel, muchas. Pero vuelvo a decir que las cortes eran itinerantes, con lo cual, y más Isabel la Católica, se movía sin parar. Ahora, en Toledo sabemos y creemos, no sé si es leyenda o es realidad, a lo mejor alguien me puede decir algo, que vivía en la misma catedral, en unos aposentos que habían muy cercanos, y ella vivía ahí, probablemente ahí es donde parió a Juana. Isabel de Portugal. Hemos pasado al nieto de Isabel la Católica y a otra mujer importante. ¿Qué quería decir de Isabel? Bueno, Isabel... Yo a Carlos V es que, claro, es que he tratado a todas las mujeres de Carlos V, a todas. Y Por amor al emperador, una novela que tengo que se llama Por amor al emperador, que ahora es difícil de conseguir, pero que la voy a reeditar pronto, empieza hablando de su tía Margarita. Carlos V fue otro hombre educado por mujeres, un gran hombre educado por mujeres. Entonces, es educado por Margarita porque Juana estaba aquí en Tordesillas y la vuelve a ver con 17 años. Acompañado por Leonor de Austria, que es otra protagonista mía, que la pobre se acaba casando con el rey de Portugal y con el rey de Francia, y el gran amor del emperador. Para mí no hay ninguna duda. Nunca le fue infiel, pero sí tuvo amantes después. Tuvo a Bárbara de Blomberg, por ejemplo, la madre de Juan de Austria. ¿Qué pasó con Isabel? ¿Por qué mencionó a Isabel? ¿Qué pasó con Isabel aquí en Toledo? Que murió. Isabel murió aquí en Toledo, estuvo a los 39 años y perdió la vida aquí. A mí ella fue una gran reina, trajo una cultura tremenda. En Portugal en ese momento las cortes tenían mucho más boato y mucho más riqueza que en España, y esa es la corte que ella trae
aquí a Toledo o allá donde fuese, porque estuvo muchos años sola, ¿eh? El emperador prácticamente llegaba, la embarazaba y se volvía a ir otra vez de viaje. Entonces, bueno, pues la historia iluminó Toledo. Isabel, sin duda, iluminó Toledo. Lo que pasa es que murió aquí también, pero bueno. Aquí tengo a mi maravillosa Éboli, varias ediciones, varias ediciones. ¿Cuándo estuvo Éboli aquí? Aquí había 3 mujeres iluminando Toledo al mismo tiempo. Bueno, estuvo en Autos de Fe, cuando las cortes eran, cuando Felipe II pasaba por Toledo, pero a mí siempre me encanta hacer un paralelismo entre las 3, que es Isabel de Valois, la tercera mujer de Felipe II, que se casa en el Palacio del Infantado en Guadalajara con Felipe II, pero luego viene aquí a Toledo. Isabel de Valois era hija de Enrique III, que murió en París, atravesado el ojo por una lanza, y de nada más y nada menos que Catalina de Médicis, la gran Maquiavelo de ese momento. Es la que le dice a Isabel de Valois que se haga amiga de la Éboli, porque es la que conoce la corte española. A ella la mandan muy jovencita aquí, muy chiquitita. Pero están todos aquí en Toledo. En ese momento está Isabel, está Ana, está toda la corte y está una mujer que a mí me encanta también mencionar, que es Sofonis Banguisola, la pintora. Entonces, ella daba clases de pintura. A Sofonis Banguisola le daba clases de pintura a la reina, le encantaba pintar. Aquí luego se la llevaba. Las cortes eran itinerantes y se llevaba a la pintora, pero fue otra gran mujer que estuvo aquí en Toledo. Bueno, estas son películas que pongo yo, porque es que yo cuando escribo Éboli, ahora todo el mundo sabe quién es Éboli, solamente hay un ensayo de Gaspar Muro de principios del siglo XX, publicado, que es un ensayo de un catedrático muy pesado, donde se reproducen todas las cartas. El cuadro, el famoso cuadro de Sánchez Cuello, que ahora mismo es mío, el que sale con la gola y vestida de negro, ese cuadro es mío, es chiquitito, es mucho más chiquitito de lo que la gente se imagina, pero es de Sánchez Cuello. Y una pequeña novela que se escribió en los años 50 de Kate O'Brien, de una inglesa que vino aquí, le fascinó la historia de la Éboli y escribió en los años 50 una historia, pero nadie más había escrito nada. Y luego estaba la película de la antigua, pero a partir de mi novela todo el mundo se puso a escribir sobre Antonio Pérez, sobre la Éboli, salieron 20 libros de la Éboli y se hicieron un montón de películas. Como anécdota les contaré que yo a Julia Edmond la conocí, me preguntaron, y luego, ¿cómo se llama esta actriz española? Belén Rueda, la vi en un momento dado y me decía, Almudena, es que tengo un ojo vago. Y es el contrario al de la Éboli. Entonces, como me tapen el ojo vago y me ponga el parche me voy a ir pegando unos tortazos durante el rodaje tremendo. No pasa nada, le dije yo, tú póntelo en el otro que nadie se va a dar cuenta. ¿Es verdad que nadie se va a dar cuenta? Nadie se va a dar cuenta. Lo primero que le dijeron, te has puesto el parche en el lado contrario, pero bueno, esas son anécdotas que yo les cuento, porque un libro cuando empieza a correr trae muchas cosas con él, trae muchas infinidad de cosas con él. Igual que, por ejemplo, con Tico Medina fui a Pastrana cuando estaba escribiendo la novela y no me dejaron entrar en el Palacio de la Éboli. Lo había comprado la Universidad de Alcalá de Henares y lo estaba tirando abajo, y cuando yo lo estaba escribiéndola, no pude entrar en el palacio. Y luego, en cambio, con Tico, a Tico le abrían todas las puertas, ya entramos. Y les tengo que contar un secreto. Como lo estaban tirando todo y todo eso iba a materiales de derribo, Tico me metió en el bolso un baldosín del siglo XVI del cuarto de la Éboli. Lo tengo en mi salón. Pero bueno, es un bonito recuerdo. No vale mucho, ¿eh? Este es el Palacio de los Duques del Infantado, donde Isabel de Valois conoce a Felipe II. Y conoce a Sofonis Banguisola y a todos los que se trajo a Toledo después. Lo tenía que poner porque me toca un poco. Aquí tenemos a princesa de Éboli, a Ana, con Ruy Gómez de Silva. Yo siempre digo, y aquí con su hija, con la que en teoría murió emparedada. Ella tuvo a una hija suya en Pastrana, que la tuvo y luego al final se metió monja. Esa hija suya al final se metió monja, nunca se casó. Tuvo 10 hijos. Yo siempre digo que fue fiel a Ruy, pero luego llegó Antonio. Y Antonio Pérez, pues escapó,
Dicen que levantaron todas las rosetas de su palacio buscando documentación que incriminase a Felipe II. Dicen que es cuando empieza la leyenda negra, nuestra famosa leyenda negra. Se asen a esa leyenda negra los ingleses para seguir machacándonos ya durante muchos siglos. Y yo creo que ella fue la cabeza de turco que tenía que caer. Alguien tenía que caer y acabó siendo la Évole. Sinceramente lo creo, ¿eh? Aquí está Isabel de Valois, muy jovencita, con Felipe II. También murió muy joven. También murió muy joven y murió de parto. También. Sofonis Banguisola, que, bueno, dicen que en un principio tenía que pintar prácticamente como la Roldana, que también esculpía y prácticamente a escondidas. Yo creo que no, ¿eh? Sofonisba, los cuadros de Sofonisba los podemos ver en el Thyssen, por ejemplo, hay alguno, y en el Museo del Prado hay algún otro. Y a mí me encantaría ser reina y contar con una pintora tan fantástica de profe. No sé si estaría el asesinato de Escobedo en Madrid, ordenado. Aquí pueden ver a Antonio Pérez. Este cuadro sí es de la época de Sánchez Coello, o sea que él era así. Se perfumaba una barbaridad y creo que se ponía unas joyas en los zapatos tremendo. Era todo menos discreto, Antonio Pérez. Todo menos discreto. Y bueno, pues sí, sí. Los amoríos de la Évole con Antonio Pérez son reales. Eso sí que existieron. Y aquí tenemos el enterramiento de la princesa de Éboli en la colegiata de Pastrana. Porque cuando los franceses vinieron, que aquí arrasaron bastante también en Toledo, en los enterramientos de los Mendoza también arrasaron mucho. Entonces hubo muchos huesos que se acabaron llevando a la colegiata de Pastrana y hay otros que están en Guadalajara. Y estas son algunas de mis protagonistas. Podría seguir hablando de la sí, ya hemos terminado. Podría seguir hablando de la comunera, podríamos hablar de la comunera que era hija de Tendilla. Era hija de Tendilla. Yo no escribí sobre ella porque se acaba de publicar. Yo cuando saco la Évoli buscan un target en las editoriales que es escritora, pues más o menos. Yo nunca pensé, la verdad, siempre me encantó escribir, pero nunca pensé que me iba a dedicar a la literatura. Luego la vida te lleva por esos derroteros y hace mucho tiempo que no redacto demandas, gracias a Dios las leo, pero de redactarlas ya no las redacto. Y entonces pues empezaron a buscarse ese target y hubo una época en los 90 y 2010, por esa época éramos muchísimas las escritoras de novela histórica que estábamos. De hecho aquí en Toledo teníais un par de profesoras que escribían muy bien novela histórica y creo que una de ellas fue una de las que escribió sobre la comunera. Y nada, y no sé cuánto tiempo he hablado, Chani. Tú sabes que yo suelo hablar 40 minutos. No sé si me he pasado más o menos. Muy poco. ¿Encuentras que muy poco? Bueno, sí, como soldado, en Pastrana. Sí, sí, en una de las películas. Y tú estás en todos los ajos, sí, ya lo sé. Sí, sí, como uno de los soldados. Sí. Sí. Pero mira, la Évoli, por ejemplo, yo quise romper un mensaje. La Évoli empezó a ser mala en el siglo XIX con la ópera de Don Carlos. Ahí es donde empiezan a tratar a la Évoli muy mal. Y es increíble cómo una mentira, es verdad que una mentira contada 1000 veces acaba casi convirtiéndose en verdad y nos la acabamos creyendo todos. Pero no fue. Lo que pasa que, bueno, es verdad que era una mujer caprichosa. Fue una mujer caprichosa, pero yo creo que tuvo todas las 5 mujeres del siglo de oro, yo siempre lo digo, las 5 mujeres del siglo de oro las tuvo ella en su persona, porque fue madre de 10 hijos, noble, monja, ya sabemos que entre comillas, monja entre comillas, fue presa, fue absolutamente todo, es que lo tenía todo. Y luego con Santa Teresa, pues la verdad es que la pelea que tenían, dicen que Santa Teresa había fundado aquí en Toledo, precisamente. Era una de las fundaciones, las primeras fundaciones de Santa Teresa. Y entonces ella se puso muy celosa, las modas ya existían.
yo documentando, bueno, yo una cosa que hago con todas mis mujeres es un estudio grafológico para ver un poco, aparte de lo que te cuenta el documento, el carácter que podía llegar a tener. La grafología te puede decir mucho sobre una persona, ya lo sabemos. Entonces, por ejemplo, de Éboli sí, tengo su firma. De Beatriz Galindo, que es otra mujer que pasó por aquí. No he hablado de ella ni he traído diapositiva, pero fue la mujer de Beatriz Galindo, deberíamos de hacer una peli sobre ella. Deberían de hacer, yo no soy directora. Pero Beatriz Galindo, si fuese inglesa, tendría un montón de películas, porque fue Isabel la Católica. Ella en un momento dado a Lucio Sículo Merineo le dice, de repente llegaba a ser reina. Entonces, ¿en qué hablo? Y le dijo Fernando, en latín, porque es el idioma culto, es el idioma diplomático. Todos, con los de Francia, con los de Inglaterra, con todos hablamos en latín. O sea, tienes que aprender latín. Isabel no sabía latín. Y lo más curioso de todo es que dice, quiero una mujer que me enseñe latín. Ah, pero una mujer que te enseñe latín. Pues, aquí hay latinas, claro que hay latinas, ya había latinas. Pero Mendrano, había muchas latinas, pero ella dijo, no, es que yo quiero que sea una mujer la que me enseñe latín. Y fue la latina, fue Beatriz Galindo. El barrio de Madrid llamado La Latina se llama por ella. También estuvo aquí en Toledo. No he traído foto, pero en el Lázaro Galdiano tienen un cuadro de ella muy bonito. Es una historia también preciosa, está junto a la reina cuando viene. Enseña, es una gran humanista. Bueno, ella estaba en un convento. Ella era de Salamanca. Su padre no tenía dinero para dote y la metió en un convento. Y le gustaba tanto el latín que con 16 años dominaba perfectamente la lengua de Lacio, dicen los documentos. Y además tenía de Brija viviendo al lado, con lo cual dominaba el lenguaje, que era una maravilla. No solamente enseñó latín a la reina, sino que enseñó latín a todas las hijas de la reina, que tenemos que recordar que, aparte de Juana, estaban todas sus hijas fueron reinas, Catalina, Juana, María, Isabel. Todas llegaron a ser reinas, todas fueron alumnas de Beatriz Galindo. Beatriz Galindo estuvo aquí porque la reina la rescata del convento y le pregunta, ¿tienes vocación? No, pero es que no tengo dote. Bueno, pues venga, a la corte. Y se la llevó a la corte y enseñó a todos, a todos. Beatriz, como premio, yo siempre digo que es la primera maestra de España. ¿Por qué? Había latinas anteriores a Beatriz. ¿Pero por qué? Porque es la primera que cobra un emolumento. No era como un sueldo, diríamos hoy en día, pero cobra una pensión de la reina puntualmente. Hay gente que dicen que era criada, pero es que el término de criada en la época de los reyes católicos no es el mismo que entendemos hoy por criada. Es que nuestro lenguaje es maravilloso, pero hay que saber en qué momento. Yo siempre digo que el Marqués de Santillana utiliza el término guay. Guay lo utiliza en uno de sus versos, con la misma acepción. El Marqués de Santillana, 1490. O sea, depende. Bueno, pues Beatriz Galindo es una de esos matrimonios que hacen los reyes católicos dando oportunidades de enriquecerse a los que no eran nobles, que es a Ramírez de Madrid, al artillero, que era un general de Fernando el Católico, que toma Málaga, que fue el gran bastión anterior a Granada, y luego Granada. Y el día anterior, ella se casa con el artillero, el día anterior a entrar en Granada. La noche anterior a que entren en Granada, Granada ya se había rendido. Y se hace un matrimonio entre un general ya viudo de Fernando el Católico y la profesora de Isabel la Católica. Ella era mucho más joven. Ya era mayor, porque ya tenía 24 o 25 años cuando se casa con el artillero. Pero lo que es curioso, porque hay muchas cosas de Isabel la Católica que no sabemos, bueno, o que se siguen descubriendo. Lo que es curioso es, en esas capitulaciones matrimoniales, que me las leí enteras, la propia reina, aparte de dotar al matrimonio, dice, que a mí me pareció tremendo, el artillero tenía ya 3 hijos de su primer matrimonio, ella había muerto de parto, su primera mujer, y dice, si tiene hijos con Beatriz, todo lo que nosotros los reyes le vamos a dar a él será para los hijos de Beatriz. O sea, que deja a los niños del artillero, pum, pum. Pues esas cosas han pasado toda la vida. Luego es muy bonito cómo funda ella, está en Toledo cuando está la reina y demás, y ella se vuelve a Madrid, en un momento dado el artillero muere, y es muy bonito, hace 2 fundaciones. No he traído las diapositivas porque uno de los conventos en la calle Mayor de Madrid cae, pero se salvó la portada, la escalera, era un convento renacentista muy bonito. Pero en sus
los estatutos de uno de sus hospitales para pobres hombres, porque los hospitales estaban separados los hombres de las mujeres, pone que las dueñas que cuiden a los enfermos sean mayores de 30 años, para que no haya tentaciones. Pero es curioso, es que esto lo escribe Beatriz Galindo, bueno, son casi 30 o 40 páginas de estatutos, y esto los escribe ella, para que vean, cuando dicen que las mujeres no escribíamos y no éramos cultas, oye, pues esto lo escribe Beatriz Galindo en los estatutos de una de sus fundaciones. Y luego hay otra cosa muy bonita que escribe, que a mí se me pusieron los pelos de punta, que dice que siempre haya alguien rezando a los pies de la cama de un moribundo a las horas del atardecer y del amanecer. Es muy bonito, porque hoy en día sabemos que los biorritmos caen y cuando hay alguien que se está muriendo, muchos se nos van a esas horas. Y bueno, estas son las grandes mujeres que yo trato y podría seguir contando. Las cuñas, las señoras que nos ponemos las alpargatas. Bueno, pues la Éboli, que era muy bajita, ya se ponía cuña para parecer más alta, ya se ponía cuñas. Estudio todo, los miriñaques, las formas de vestir, todo, intento no cometer anacronismos, que siempre lo contamos. Y el mundo de la mujer es fascinante, fascinante. Yo intento rescatar. Algunos me decían que por qué siempre hablo de princesas, de reinas, pero no, yo hablo de todo, hablo de panaderas también. En Guadalajara documento cómo se enfadan en los pueblos porque saben que hay una correntía de agua y cuando se enfada uno y está haciendo una obra para hacerle la puñeta al vecino, ¡ras!, le corta la correntía de agua y le deja sin agua corriente, ¿no? Porque en realidad era la del pozo, pero le seca el pozo, ¿no? Todas esas cosas son las que hacen a todos nuestros personajes vivos y hacen que nos compenetremos con ellos y que disfrutemos con sus historias. Y bueno. Y voy a terminar, que Chani se lo sabe. Sor Cristina de la Cruz. Sor Cristina de la Cruz es una tía mía, que es sierva de Dios ahora, era jerónima, y tiene unos libros, conseguimos que la metiesen como poetisa del 29, que en el cole no lo estudiamos, pero está metida como poetisa del 29. Y termino esta ponencia con un pedacito de uno de sus versos. Corazón de mujer, que no sabe querer, que no sabe entregar todo el alma y el ser. A las ansias de amar no se puede llamar corazón de mujer. Algo, no sé si me has quitado. Sí. No lo sé. Yo soy sincera, no lo sé, pero sé que Eugenia tenía muchísimas posesiones por toda España, porque viene de los Palafox, también era antepasada mía, por otro lado. Pero Eugenia tenía muchísimas posesiones porque heredó de un tío suyo, esa heredó de rebote también, porque era hija de un segundón, pero de repente el tío se murió sin descendencia y les cayó a ellas toda la fortuna. Y sé que tenía a lo largo y ancho, pero hasta en Santander, tenía multitud de propiedades. Lo de Toledo no lo sé, pero lo podemos investigar. Lo puedo preguntar. No sé de qué decisión me está hablando. ¿Usted se cree todo lo que se publica en la prensa? Estoy viendo que sí. Sí, yo he dejado 10 años un terreno urbanizable para que use un pueblo entero. ¿Eh? No, es que se lo cuento. Entonces, después de 10 años dije, o me lo compran, o me lo alquilan, o se van. Y ni me lo compraron, ni me lo alquilaron, ni se fueron. Pero hoy venimos a hablar de literatura. Y un juez dijo que se cerraba.